empezando el segmento final de Aula Abierta. Tenemos muy pocos minutos y hemos tenido varios invitados de gran importancia. Uno para tratar el tema de la universidad, víctima de ataques en materia de libertad académica. Hicimos referencia al caso del profesor Santiago Guevara de la Universidad de Carabobo, y luego hablando de un tema pues muy importante en la agenda política y de la democracia a nivel nacional en relación a la situación de los derechos políticos en Venezuela. Teníamos en el segmento anterior como entrevistada a la politóloga Marieta Morisco, coordinadora regional en Zulia de Súmate. Y bueno, muchachos, nos quedan muy breves minutos ya para hacer pues la reflexión de cierre en esta aula de clase. Ustedes tenían mucho que decir en relación a lo que comentaba Marieta Morisco, representante de Súmate. Y bueno, de alguna manera yo empiezo esta discusión recordando que hay una serie de derechos políticos que no son poesía, son derechos humanos, son derechos constitucionales, pertenecen a estándares internacionales como el derecho a la participación en los asuntos públicos, como el derecho al sufragio, como el derecho que tienen las sociedades democráticas de elegir a sus autoridades. Estamos hablando ya de un tiempo de mora importante que además obliga y compromete la responsabilidad, por ejemplo, de las autoridades electorales en Venezuela, como el CNE, por no cumplir justamente con estos calendarios electorales. Héctor decía en el segmento anterior, hablaba de la propuesta de referéndum revocatorio, pues se violó este derecho, de las elecciones municipales se violó también. Ahora empieza un proceso entre comillas de supuesta relegitimación. Es que le están hablando de legitimación de los partidos políticos que, bueno, la lanzan efectivamente en medio de una crisis muy profunda de la oposición en Venezuela, de manera que tenemos elecciones en mora, ¿no? Por otro lado, destacar la importancia de la presencia de los partidos políticos en una democracia, y destacar, y ahí quiero entonces darle las palabras en esta sesión de cierre, de la juventud y el derecho a la participación política de esta juventud para la construcción de democracia. Hablábamos también en el segmento anterior sobre la crisis de separación de poderes en Venezuela, y pareciera que sin duda alguna estas situaciones de dilaciones absolutamente ilegítimas y además inconstitucionales de parte de las autoridades del poder público, especialmente del CNE, no tuvieran ningún tipo de justificación, sino que pareciera que fuera más una estrategia que habla nuevamente de que en Venezuela el poder público no está separado. Sí, además de eso podemos nombrar cómo los jóvenes desconocemos, ¿no? Muchos jóvenes desconocen la participación y los derechos que tenemos en cuanto a derechos políticos, y que aparte están establecidos y están garantizados para nosotros en la Constitución. Y por otro lado también que al desconocer estos derechos que son de nosotros, no nos incluimos en lo que es la participación y la construcción de la democracia. Lo cual además es un deber. El 132 de la Constitución dice, es un deber constitucional participar en los asuntos Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa con el tema de las inscripciones a los nuevos votantes en el Consejo Nacional Electoral? Eso está abierto, está ahorita disponible para los próximos a cumplir 18 años que puedan participar. Que por cierto, han sido algunos inclusive víctimas de violación del derecho de inscripción. Tenemos de hecho un informe que se hizo a propósito del programa de formación en derechos humanos que reporta algunos casos de víctimas al respecto. Sí, bueno, lo más importante también, acompañando lo que dice Alejandra, es el tema de cómo consideramos y la democracia que tenemos. O sea, los venezolanos vemos... O la que no tenemos, más bien. Sí, yo creo que, bueno, la poco que nos queda, pero es importante seguir luchando por ella. O sea, los derechos no son negociables. Sí, exactamente. Y además no son una mera enunciación de algo que nos ganamos o que nuestros antepasados lograron. No, es algo que nos pertenece a todos. Generacionalmente estamos comprometidos a seguir luchando cada día por rescatar aquello que nos han quitado, pero que sabemos que es nuestro y que debemos seguir promoviéndolo. Sí, creo que es muy importante lo que Henry decía. Realmente la idea de hablar de esto en el programa del día de hoy, en el aula del día de hoy, es que existen unos derechos que no se tienen que discutir su cumplimiento. Son de obligatorio cumplimiento por todos los venezolanos. Y realmente no se están cumpliendo. Existen una serie de derechos que se tienen que dar específicamente en la participación política, y es la elección en una democracia el principal mecanismo que tienen los ciudadanos para expresar su deseo de cómo quiere que se les gobierne. Y bueno, hemos visto que ya se ha violado este derecho
vemos al estamento político venezolano en una discusión jurídica, mientras tanto el resto de los ciudadanos que tienen el derecho, merecen expresarse a través de este mecanismo, simplemente no se está tomando en cuenta, simplemente se está dejando a un lado como si fuera algo que alguien decide aplicar o no decide aplicar. Y parece contradictorio, profesor, pero después de tantas elecciones que tuvimos en 17 años que no fueron real, o sea, eso no es síntoma de que hay una gran democracia, porque tener elecciones no es síntoma de eso, claro. Pero después que tuvimos tantas elecciones, ahora nos quitan ese jueguito, ese derecho, claro, que nos habían y que... ¿Qué pasará? Sí, yo creo que hay miedo. Sí, yo creo que hay miedo. Alguna. Y el aula del día de hoy protagonizada por 3 estudiantes, además, que me hacen poner muy orgulloso: Alejandra Villalobos, Henry Rodríguez, Héctor Ríos, todos estudiantes de Derecho en la Universidad del Zulia, los chicos y chicas del servicio comunitario que nos apoyaron también el día de hoy. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos.